Las luces de la casa bajaban de intensidad o titilaban brevemente. De pronto, no podía respirar. Sentí un impacto brutal, como cuando te golpean en el estómago y el aire se te corta. No fue un roce, fue un tirón brutal. Me sacudieron la cabeza de un lado a otro 3 veces. Escucha estas historias aquí conmigo, en El umbral del sueño. Buenos días, tardes o noches a todos los que me estén escuchando. Yo me llamo Jorge Reyes y les doy la bienvenida a este espacio donde contaré historias de terror. Historias paranormales para relajarte, ambientar tu noche, tu viaje o simplemente para ayudarte a dormir y que tengas unos escalofriantes sueños. Si tienes una historia que te gustaría compartir, en la descripción te dejo mi correo para que le envíes y en los próximos capítulos le estaré contando por aquí. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte si es que este contenido es de tu agrado. Te lo agradecería muchísimo. Imagina que una noche aparentemente común se transforme en algo insoportable cuando el cielo se tiñe de rojo y una presencia invisible irrumpe en tu hogar, no para mostrarse, sino para aplastarte, robarte el aliento y dejarte con la certeza de que algo que no debería existir estuvo ahí. Escuchemos esta primera historia. Todo esto que les contaré ocurrió una noche de eclipse lunar de sangre, hace unos 3 o 4 años. Yo siempre recuerdo ese detalle con claridad, porque nunca he podido dejar de preguntarme si tuvo una relación con lo que pasó, con las energías que muchos dicen que se alteran durante esos fenómenos. En ese entonces, vivíamos con mi pareja en una casa antigua, ubicada en un barrio tranquilo, lejos del centro y rodeada de calles muy estrechas y árboles altos que durante la noche proyectaban sombras largas y un tanto deformes sobre las paredes. Desde que llegamos, el lugar me provocaba una incomodidad difícil de explicar. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver sombras moverse donde no había nadie, pero nunca ocurrió nada más grave. Bueno, al menos hasta esa noche. Durante el día del eclipse notamos algo muy extraño. Las luces de la casa bajaban de intensidad o titilaban brevemente, no más de 1 o 2 segundos. Esto pasaba tan rápido que no le dimos importancia. Pensamos que era el cableado o algún problema eléctrico menor. Ya entrada la noche, nos estábamos preparando para salir. Recuerdo estar agachada abrochando los cordones de mis zapatos cuando de reojo vi que la luz de la sala y la del dormitorio comenzaron a bajar lentamente, como si alguien estuviera girando un dimmer invisible, hasta quedar al borde de apagarse por completo. Al mismo tiempo, mis 2 gatos se despertaron sobresaltados. Se incorporaron de golpe, miraron fijamente hacia el techo y se erizaron por completo, con el lomo arqueado y un gruñido bajo, gutural, que jamás les había escuchado antes. Entonces levanté la mirada. Mi pareja y yo nos miramos casi al mismo tiempo, y esa cosa entró. Yo
Yo no puedo describirlo como una figura ni como una sombra definida. Fue más bien como una energía que era muy opresiva, era muy pesada, algo que no se veía, pero sabes que lo podías sentir con una claridad aterradora. Fue como si esa cosa atravesara la casa y nos golpeara directamente en el pecho. De pronto, no podía respirar. Sentí un impacto brutal, como cuando te golpean en el estómago y el aire se te corta, pero multiplicado por 1000. Estuve así unos 8 segundos que se sintieron eternos sin poder inhalar, con el pecho ardiendo. Mi visión se volvió borrosa, como si el aire se estuviera distorsionando. El ambiente se volvió tan pesado que parecía sólido, como si pudiera tocarse o atravesarse con dificultad. Entonces miré a mi pareja y supe, sin que dijera una palabra, que le estaba pasando exactamente lo mismo. Su rostro estaba pálido, paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Todo esto ocurrió de forma repentina, violenta y sin advertencia. En total, no habrán sido más de 15 segundos, pero fueron suficientes para quebrarnos por completo. Cuando la presión cedió, reaccionamos por instinto. Tomamos lo primero que encontramos y salimos corriendo de la casa, llorando y sin mirar atrás. Sentía que algo nos observaba desde adentro, como si no necesitara perseguirnos, porque ya había hecho lo que quería. Esa noche estuve completamente decaída, agotada, como si algo me hubiera drenado la energía. Realmente no era solo miedo. Yo sentía algo diferente, una sensación profunda de vacío y de debilidad. En los días siguientes, el ambiente de la casa siguió sintiéndose horrible, aunque nunca como esa noche. Lo más inquietante era que cada vez que sentía miedo o ansiedad, esa densidad parecía crecer, como si lo que sea que nos haya atacado se alimentara de esas emociones. Entonces aprendí, casi por supervivencia, a enfrentarla desde la calma, a no dejar que el pánico tomara el control. Y con el tiempo, esa sensación fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Aún así, hasta el día de hoy, al escribir este relato, se me eriza la piel y siento un nudo en el estómago. Siempre he sido una persona racional, créanme. Confío en lo empírico, en lo comprobable y en la lógica. Nunca antes ni después he vivido algo similar. Pero lo que ocurrió esa noche fue totalmente aterrador. Los actos crueles no se olvidan. Dejan una marca invisible que regresa con el tiempo. Y esta no es una venganza. Es una cadena de desgracias imposibles de ignorar. Y que a veces los muertos tampoco toleran la burla ni el desprecio, incluso después de haber sido enterrados. Escuchemos esta siguiente historia. Esta no es una historia de brujas, al menos no en el sentido tradicional. Siempre he pensado que tiene más que ver con el karma, con ese tipo de equilibrio oscuro que parece activarse cuando alguien cruza ciertos límites. En mi familia se cuenta, desde hace décadas, una historia sobre dos primos de mi mamá que solían venir a pasar los veranos a una antigua casa de campo en una zona calurosa y polvorienta, rodeada de cerros bajos y caminos de ripio. Era a comienzos de los años 80.
Los dos adolescentes tenían un rifle a postas que les habían regalado tiempo atrás y pasaban las tardes jugando al tiro al blanco, disparando a latas, a botellas, hasta que un día decidieron usar a un gato como objetivo. El animal no falleció en el acto. Según contaban, quedó herido y maullaba de una forma horrenda. El gato corrió hasta perderse entre los matorrales y ahí nadie hizo nada. Nadie quiso ir a ayudarlo. Pero bueno, días después, cuando regresaban a la ciudad por la carretera, el auto comenzó a fallar. Primero fue un olor extraño, luego humo saliendo del capó. Y en cuestión de minutos, el vehículo se incendió por completo a un costado del camino. No alcanzaron a rescatar nada, ni ropa, ni documentos, nada, ni una sola maleta. El fuego lo devoró todo. El asunto no terminó ahí. Poco tiempo después, uno de los primos estaba instalando una canaleta en la casa familiar. Subido a una escalera inestable, escuchó ladridos desesperados. El perro de la casa había salido corriendo a espantar a un gato que cruzaba el patio. En la carretera, el animal chocó con la escalera y el primo cayó de mala forma y se cortó el tendón de Aquiles. Lamentablemente nunca volvió a caminar bien. Él arrastró esa cojera el resto de su vida. Años más tarde, el segundo primo tuvo una hija, recién nacida, sana, sin complicaciones aparentes. De un día para otro, la bebé comenzó a presentar síntomas extraños: fiebre altísima, decaimiento, llanto constante. Los médicos no encontraban la causa. Terminó en otro hospital y tras varios días, un doctor notó un pequeño rasguño en la cabeza. La investigación posterior indicó que un gato se había metido por una ventana mal cerrada y la había arañado. Se infectó y la infección derivó en salmonela. Afortunadamente, la niña sobrevivió, pero el susto marcó a toda la familia. Por ello, hay una frase que quedó grabada como advertencia entre nosotros: no se juega con los animales, y mucho menos con los gatos. Pero esa no es la única historia. Años después, cuando yo tenía unos 13 o 14 años, viví algo que hasta el día de hoy me cuesta contar sin que me tiemble la voz. A uno de mis pocos amigos de infancia se le murió la abuela, y aunque dicen que no hay muerto malo, esta mujer había sido todo lo contrario: amargada, autoritaria, siempre insultando, humillando y tratando mal a todos. La estaban velando en una iglesia antigua, de muros gruesos y pasillos mal iluminados, cerca de la que había sido su casa, una casona enorme, de las construidas a mediados del siglo XX, con techos altos, pisos de madera que crujían y habitaciones que parecían tragarse la luz. Como mi amigo llevaba horas despierto, sus papás me pidieron que lo acompañara a la casa para que no estuviera solo. La idea era pasar ahí la noche. Nosotros llegamos temprano, alrededor de las 10 u 11, y estábamos completamente solos. Como estúpidos inconscientes, empezamos a hurgar entre las cosas de la vieja. Sacamos un poco de alcohol, monedas de los cajones del velador, dulces, cigarros, y después nos sentamos en la sala, cada uno tirado en un sillón, con las patas en la pared, riéndonos y burlándonos de la abuela y recordando sus malas caras y sus gritos. La casa estaba en silencio y solo se escuchaba de vez en cuando el crujido de la madera o el golpeteo del viento contra alguna ventana mal cerrada.
En medio de un ataque de risa y sin ningún aviso, sentí que algo me agarró el pelo. No fue un roce, fue un tirón brutal. Me sacudieron la cabeza de un lado a otro 3 veces. El último tirón fue tan fuerte que me lanzó del sillón al suelo. Sentí el cuero cabelludo arder y un dolor seco en el cuello. Mi amigo que estaba al frente de mí se quedó completamente paralizado. No me preguntó qué había pasado, solo me miró, pálido, con los ojos abiertos de par en par. Él lo vio todo, cómo mi cabeza se movía violentamente de un lado a otro, cómo mis brazos intentaban cubrirme, cómo algo invisible me arrastraba fuera del sofá. No esperamos ni 2 segundos cuando salimos corriendo de la casa, con el corazón a punto de salirse del pecho. Volvimos a la iglesia y esa noche dormimos en el auto de sus papás y nunca más entramos a esa casa. Después, algunos años después, hablando del tema, mi amigo me confesó que lo que vio fue como una escena de película, mi cuerpo sacudiéndose contra mi voluntad, como si alguien estuviera descargando toda su rabia acumulada. Quizá fue el espíritu de la abuela, pero es algo que nunca sabremos y espero que nunca se vuelva a repetir. ¿Ustedes qué opinan de estas historias? ¿Qué es lo más aterrador que les ha pasado en un bosque? Los estaré leyendo en los comentarios. Por lo mientras, me despido y les deseo unos escalofriantes sueños. Hasta la próxima.